Para hoy seleccionamos un tema que me pareció importante por cosas que he vivido en la semana. Dije, este tema se tiene que poder hablar, no lo habíamos hablado hasta ahora en todo este tiempo, en el filo de la medianoche, y quería que pudiéramos tener información del área laboral. Por eso estamos hablando, nos estamos comunicando por teléfono, que ahora le voy a dar la bienvenida, al doctor Claudio Coppola, para hablar con él. Él es especialista en el área laboral, para hablar sobre los derechos y las obligaciones, no solo del empleado, sino también del empleador. Así que bueno, le damos la bienvenida, doctor Coppola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Daniela, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por este tiempo y por esperar hasta esta hora. Pero bueno, al filo de la medianoche es esto, es a esta hora justamente. Bueno, es especialista en la parte laboral y yo le había comentado que era lo que quería que habláramos hoy con respecto a la obligación y derechos del empleado y del empleador, porque me da la sensación de que siempre cuando hablamos de derecho de los empleados, como si el empleador no tuviera ningún derecho a tomar decisiones, ¿verdad? Es simplemente, es una sensación que tenemos, ¿no? Y me gustaba tratar este tema porque estamos aquí en Maldonado, en una zona balnearia, donde cambia el panorama laboral durante el año. Y en temporada siempre se vienen esos trabajos de repente de un mes, 2 meses, 15 días, 3 meses, ¿verdad? Algo que no es estable el resto del año. Y por eso me surgían unas cuantas dudas. Y bueno, dentro de todas esas preguntas, yo dividir la entrevista en dos partes. Una parte la de obligaciones y otra parte de derechos. Bien, parece bien. Y en esos temas de las obligaciones, quería saber cuáles eran las obligaciones del empleador, para empezar a ir poniéndonos, digamos, en el tema. Algunas de las preguntas que me surgieron es, cuando una persona empieza a trabajar, ¿qué debe hacer un empleador? Bueno, lo más recomendable es que cuando toma al trabajador, los primeros pasos que debe tomar es firmar un contrato y registrarlo en BPS en forma online. Además, este contrato, a su vez lo conveniente sería que sea un contrato a prueba, lo cual le permite, por un periodo que generalmente es de 3 meses, pero podría ser inferior, le permite en ese periodo, conocer al empleador, ver si, al trabajador, y que éste demuestre si tiene aptitud para la tarea que se le haya encomendado, si se adapta correctamente al trabajo, ¿verdad? Y lo que le permite este contrato a prueba es que dentro de ese término, que repito puede ser 90 días o menor, dentro de ese término el empleador podría rescindir el vínculo sin ningún tipo de contraprestación, ¿verdad? Bien, perfecto. O sea que ese contrato, así fuera por poco tiempo, ponele, contratás a alguien, no sé, por 2 semanas, por una zafra, 2 semanas, 3 semanas, de cualquier manera le tenés que hacer firmar un contrato, siempre. Es lo más recomendable. Ahora, el contrato de trabajo laboral en realidad no tiene formalidades necesarias. Puede ser un contrato verbal y de hecho sucede mucho. Ahora, para poder hacer valer sus derechos y mostrar que haya ciencia en cuanto al contenido del contrato, lo mejor es que se consagre por escrito, por supuesto. Claro, porque supongamos, ahí vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Ponete que pongamos que hay un caso en donde una persona entra a trabajar, no se le hace firmar un contrato, y la persona, no sé, a las 2 semanas obviamente termina ese trabajo y se le da de baja, o sea, listo, terminó, te pagamos y te vas. Pero la persona va y denuncia, como que le habían tomado para un trabajo de, no sé, de todo el año, o sea, como que había quedado fija. ¿Qué pasa ahí? Porque a lo que el empleador no tiene un contrato firmado con las condiciones,
si se va a un juicio, que van a tomar la palabra de uno contra el otro. ¿Cómo se manejan esas cosas? Bueno, por esto justamente es que lo más conveniente es celebrar un contrato por escrito. Ahora bien, si pasara este caso, lo que se presume en principio es que un contrato de trabajo que se inicia o un vínculo es por tiempo indefinido, que es el contrato típico en materia laboral, es por tiempo indefinido, no por plazo. Ahora bien, eso es lo que se presume. Ni que hablar que si hubiera un contrato escrito se puede probar en contrario. Ahora bien, si no hay contrato escrito, podría llegar a admitirse otro tipo de pruebas en contrario, como testigos, fundamentalmente, o la propia confesión de parte, por ejemplo, si el trabajador lo admitiera. Ahora, tendrá una tarea difícil el empleador para probar que realmente había un término, ¿verdad? Bien, porque en ese caso, más allá del plazo, un empleado a partir de cuándo empieza a tener derecho a un despido. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el empleador tenga la obligación de pagarle un despido? No, en realidad el despido, la obligación de pagar despido, existe para todo empleador, independientemente del tiempo que lleve el trabajador. Tiene que pagarlo a menos que exista notoria mala conducta, ¿verdad? O que se tratara de un contrato a prueba, que, bueno, dentro del contrato a prueba se puede rescindir sin ningún tipo de contraprestación, o en lugar de un contrato a prueba podría ser también un contrato a término, sin ser a prueba, un contrato a término, que es más usual en las zafras, ¿verdad? Que es por un cierto plazo. Por ejemplo, se contrata por un plazo que puede ser determinado, por ejemplo, te contrato por 3 meses, 2 meses, o también se puede contratar por un plazo incierto, es decir, no se sabe el tiempo de antemano, sino que, por ejemplo, te contrato hasta que se finalice determinada obra, en la construcción, por ejemplo. Entonces, es a término de tarea, digamos así, es a término de tarea. Claro, a término de no producción tiempo determinado, pero sí se sabe que es hasta que termine determinada tarea. Entonces, perfecto, siempre hay que pagar despido, salvo que haga un contrato a prueba o haga un contrato a término, sea con plazo cierto o incierto. Si no hay ninguno de esos casos, hay que pagar despido a menos que haya notoria mala conducta. Perfecto. ¿Qué pasa si en el caso de contratar a una mujer y está embarazada cuando la contratan? Bueno, la trabajadora embarazada tiene una protección muy especial. Hay varios aspectos en los que se la protege. La protección, de hecho, comienza ya en la propia entrevista de trabajo, por ejemplo. Está previsto que no se puede pedir, por ejemplo, un test de trabajo, perdón, un test de embarazo, no se puede pedir ni siquiera en la propia preselección, ¿no? En la entrevista de trabajo. Es decir, no puede ser ese un factor para contratar o dejar de contratar a una persona, y por eso se prohíbe específicamente pedir test de embarazo en la entrevista de preselección, así como también se lo prohíbe pedirlo más adelante en el tiempo durante la vigencia del vínculo. Ahora, bueno, también tiene protecciones, la embarazada tiene protecciones durante el vínculo de trabajo, tiene básicamente lo que tiene que ver con la licencia, con la lactancia, con el horario y, bueno, con el despido si se produjera. Por ejemplo, te desarrollo estos puntos un poco. Sí, sí, por supuesto. En lo que tiene que ver con la licencia, bueno, es la licencia por maternidad, son 14 semanas. La trabajadora tiene derecho a cesar en su trabajo 6 semanas antes de la fecha que está, como que está prevista para el parto, ¿no? La fecha esperada. Tiene derecho a cesar 6 semanas antes y 8 semanas luego del parto. Si el parto se produjera antes de la fecha que estaba prevista, igual se respetan las 14 semanas, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a la licencia. Después que nace el niño, tiene derecho a cumplir medio horario, ¿verdad? ¿Y durante cuánto tiempo ese medio horario? Por 6 meses. 6 meses, hasta que el niño cumple 6 meses, digamos.
Bien, perfecto. No cumple el medio horario, ojo, igual el medio horario que falta es pagado por BPS, es un subsidio por maternidad que paga BPS. Es decir, el empleador tampoco es perjudicado por eso, ¿no? Bueno, a su vez, se le tiene que respetar un tiempo de lactancia en este mismo tiempo bueno, mientras sea lactante el niño, ¿verdad? Bien. Y esto se le tiene que dar 2 periodos de media hora o un periodo de 1 hora. Y bueno, la principal protección que tiene es en cuanto a mantener el trabajo, ¿verdad? Que no se la despida. Esto es, el empleador no la puede despedir ni cuando está embarazada, ni cuando se reintegra luego de la licencia por maternidad. La ley no establece por cuánto tiempo luego de que se reintegre, pero en general se entiende que 6 meses, porque bueno, se lo equipara a lo que prevé la ley en accidentes de trabajo. Entonces, en general se entiende que hasta 6 meses después de que se reintegra de la licencia, no se la puede despedir, y lo mismo tampoco se le puede despedir durante su periodo de gravidez, ¿verdad? De embarazo. Ahora, ¿qué pasa si el empleador la despide de todas maneras? Bueno, Claro. en este caso tiene que pagar un despido especial, ¿tá? El despido especial para una trabajadora embarazada es equivalente al despido común más 6 meses de sueldo. O sea, es una protección bastante grande que tiene. Ahora te pregunto un caso que podría llegar a suceder, ¿no? Ponele que es una persona que, bueno, o que tuvo notoria mala conducta a pesar de estar embarazado o de estar en una etapa de lactancia, o que, por ejemplo, no sé, robó. ¿Por qué no? Se puede dar eso en una empresa, ¿no? Que una mujer que está embarazada pueda robar, o alguien que trabaje en una caja, o sea, cobrando y demás, bueno, que de alguna manera descubran que está haciendo alguna estafa. ¿Qué pasa en ese caso? Porque claro, por un lado están las condiciones para despedirla, y por otro lado, como está embarazada, se le tiene que pagar esa cosa extra, esa cuota extra de los 6 meses. No, por supuesto que la notoria mala conducta es eximente en todos los casos, y bueno, el robo que tú me comentabas calificaría también como notoria mala conducta, que es la exoneración para el empleador de pagar despido. Y hay un caso más que podrías plantear, por ejemplo, que la trabajadora sea despedida cuando, bueno, el embarazo ya existía, pero por ejemplo no era notorio, o ni era notorio ni la trabajadora lo dijo, lo que puede pasar, ¿no? Sobre todo en los primeros meses, o aún más adelante. Hay casos que, bueno, no siempre es totalmente evidente, ¿no? Y bueno, en realidad, el despido especial, el empleador lo tiene que pagar si estaba al tanto del embarazo. Por eso es que es conveniente para la trabajadora que apenas sepa si está embarazada, que le informe. Que le informe por un medio fehaciente, ¿no? Que le informe por escrito, o bueno, que le informe en el mejor de los casos por telegrama, ¿no? Ahí sí que no habría ninguna duda que el empleador está al tanto, y si la despide tiene que pagar el despido especial. Bien. Si la trabajadora no lo informó, o si no puede probar que le informó, no se va a presumir que el empleador estuviera al tanto del embarazo, salvo que ya fuera notorio físicamente, ¿verdad? Pero si no, no se va a presumir que el empleador estuviera al tanto, y el empleador no va a tener ninguna obligación de pagar el despido especial, sí el despido común, por supuesto. Bien, perfecto. En el caso de los menores, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando uno contrata a un menor para trabajar? Bueno, hay varias cosas. Primero, que tiene que tener por lo menos 15 años. Menos de 15 no estaría permitido legalmente. Y bueno, en el caso que tenga 15 años, de 15 años en adelante, aún así no es tan fácil contratar, en el sentido de que, digo, no es así nomás, digamos, hablando mal y pronto. Se necesita un carnet de habilitación que lo expide INAU. INAU tiene que
expedir el carnet que permita que el menor de edad trabaje, que tiene que tener por lo menos 15 años. Y bueno, después hay otras obligaciones, como por ejemplo, días de licencia por estudio, ¿no? Eso es básico, que son, depende de cuánto tiempo, de cuánta carga horaria tenga el menor, ¿no? Pero... ¿Y qué carga horaria puede tener un menor? ¿Puede tener 8 horas? O al contratar un menor ya sabés que tiene que tener, por ejemplo, 6, 4, no sé. ¿Cómo está estipulado eso? No, puede tener hasta 6, pero pasa que lo de los días de estudio en realidad es para, no solo para menores, ¿verdad? Entonces, si hubiera más tiempo horario también hay que tenerlo en cuenta. Porque las días de licencia por estudio son un mínimo de 6, pero a más carga horaria se aumenta. Este número puede llegar hasta 12 días, lo que se requiere de licencia por estudio. Y bueno, pues otras cuestiones a tener en cuenta para el trabajo, no solo de menores, sino de jóvenes en general, que según el tipo de trabajo puede llegar hasta 29 años, es que hay una ley especial de fomento del trabajo juvenil, que para los empleadores a veces es conveniente porque se dan ciertos subsidios, ¿ah? El Estado se hace cargo de parte del salario, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo más utilizado de esto Sí. es lo que se llama los casos de primera experiencia laboral. Que esto es no solo para menores, sino para personas de entre 15 y 24 años. ¿Tá? Quienes no hayan tenido ningún trabajo nunca en el pasado, al menos ningún trabajo superior a 3 meses, Sí. el Estado da un subsidio que permite que el Estado se haga cargo del 25% del salario del joven trabajador, un máximo del 25%, en realidad puede ser menos dependiendo de la situación económica y familiar del joven, ¿verdad? Y bueno, otro caso, por ejemplo, es para egresados de hasta 29 años de edad, que sea su primera experiencia con el título. Bueno, también hay beneficios por la ley de fomento del trabajo joven, que el Estado se puede hacer cargo de hasta un 15% del salario. Bien. Y entonces, poner en una empresa, ¿pueden llegar a tener todos jóvenes trabajando para poder tener esta posibilidad? ¿O hay un cupo? ¿O hay un cupo? Obviamente no hay un límite de personas jóvenes que puedan estar trabajando. Ahora, sí hay un límite de personas jóvenes que puedan estar trabajando con las cuales te acojas a esta ley y te den el subsidio, ¿no? Este límite está en 20%. ¿Tá? Vos podés acogerte a esta ley para tus trabajadores jóvenes en un 20% de tu planilla de trabajadores, y hay un límite adicional, que es que no pueden ser parientes de los titulares de la empresa. Ah, perfecto. Así que entonces, ponele que tenés 5 empleados y es el 20%, uno puede ser menor y con respecto a, lo podés tener bajo este régimen de la primera experiencia laboral, pero no puede ser un familiar. No puede ser un familiar, ¿no? Y bueno, este régimen también en realidad da otros beneficios, como que, bueno, el Ministerio de Trabajo se ocupa hace como una especie de intermediario y facilita la búsqueda de empleo para estos jóvenes, y a las empresas que se acojan a este régimen les permite utilizar este sistema de preselección, digamos, ¿no? Ojo, las empresas que quieran acoger ser parte de esta nueva forma de comunicar, llegando al mundo, teniendo tu propio programa e integrando nuestra programación. Comunicate al 099-749674 y no pierdas esta oportunidad. Bueno, ya en unos minutitos, terminando el programa, seguimos conectados aquí en la comunicación telefónica con el doctor Coppola, Claudio Coppola. Bueno, seguimos, ¿estás por allí? Hola, estoy bien. Bueno, perfecto. Había quedado una pregunta pendiente antes de la tanda, que era con respecto a, la mala conducta
de alguno de los empleados. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué se considera mala conducta? Bien, puede haber varios casos. Tú me mencionabas antes del corte, por ejemplo, exabruptos o faltas de respeto. Bueno, puede ser. A ver, lo importante es que la notoria mala conducta es una exoneración de la obligación de pagar despido, ¿sí? Y no solo eso, también permite al empleador no pagar el aguinaldo por egreso, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente es una situación mucho más beneficiosa que si decidiera sin utilizar esta causal, ¿verdad? Bien. El tema es que para eso seguramente necesite... Bueno, ¿quién determina lo que es notoria mala conducta? Lo determina el propio empleador al despedir, por supuesto. Ahora, porque el empleador despide y no paga porque él decide que hay notoria mala conducta y listo. Ahora bien, esto en el futuro podría ser revisable por un juez. Por ejemplo, el trabajador entiende que en realidad no había notoria mala conducta y que sí le correspondía despido, bueno, podría ser un reclamo judicial para intentar probar que no hubo notoria mala conducta. Bien, bueno, ¿qué puede hacer el empleador? El despido por notoria mala conducta tiene que ser, como dice la palabra, algo notorio, es decir, algo claro y algo grave. Por ejemplo, hoy más temprano hablamos de un robo. Bien, un robo sin duda sería una notoria mala conducta. En caso de que hubiera un robo, para el empleador sería conveniente no solo despedir por causal de notoria mala conducta, sino también realizar la denuncia penal correspondiente, ¿sí? Porque además, bueno, si hubiera una condena, ni que hablar que tiene totalmente probada su causal de notoria mala conducta. Sería bueno que en caso de robo el empleador tuviera algo más que su propia palabra, ¿verdad? Que tuviera cámaras, o que tuviera la denuncia penal, o que tuviera una investigación sumarial iniciada en la propia empresa, ¿verdad? En todos esos casos va a estar bien cubierto y nadie podrá discutirle que hubo una notoria mala conducta. Bueno, casos más menores, como por ejemplo faltas de respeto, bien, podría llegar a ser notoria mala conducta si es un caso muy grave o si sin ser casos tan graves son reiterados, ¿verdad? Por eso es conveniente que ante cada inconducta del empleado o cada comportamiento malo del empleado, el empleador debe hacer algo al respecto. Por más que no sea algo lo suficientemente grave para configurar un despido, por lo menos le puede hacer una amonestación por escrito o una observación. Debe cumplir el requisito de la proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción. ¿Y se puede llegar a suspender un empleado porque, por ejemplo, no sé, tuvo una mala conducta o es abruptos adelante de clientes o con compañeros de trabajo? ¿Se puede llegar a suspender? Sí, totalmente. Como te decía, hay que cumplir la proporcionalidad. Si la falta es grave y por ahí no es nuestra intención despedirlo o creemos que quizás no sea tan grave para en un primer caso llegar a un despido, bueno, una opción es la suspensión, que la suspensión puede ser sin goce de sueldo por un periodo máximo de 15 días, ¿verdad? Y todos estos casos, además, o bueno, faltas menores que se sancionan únicamente con un apercibimiento por escrito, todos estos casos preconstituyen pruebas, es decir, que en el futuro, por ejemplo, si no se configuró ningún caso así extremadamente grave, pero sí una sucesión de faltas y las tenemos consagradas por escrito porque le hicimos observaciones por escrito, lo suspendimos, bueno, va a ser una causal que nos permita probar que hubo notoria mala conducta. Claro, por ejemplo, un caso, te doy un ejemplo, un caso de una persona que está manejando dinero y
Y bueno, y empieza a tener faltantes en la caja, ¿no? Está perfecto. Un mes se le saca del quebranto de caja y demás. Pero además después empieza a tener problemas de conducta, de hablarle mal a los clientes o de hablarle mal a los compañeros de trabajo adelante de los clientes. Entonces, bueno, de alguna manera, no sé, me parece que ahí el empleador puede perfectamente tener el derecho, porque si no, que resulta que el empleador no tiene derecho a poder despedir a alguien cuando en esos casos queda en evidencia la mala conducta del Sí, claro, empleado. en caso de maltrato a clientes es algo importantísimo que desprestigia a la propia empresa. Mira, yo te voy a decir, hay todavía más, el desprestigio de la empresa es clave, porque generalmente se entiende que la notoria mala conducta tienen que ser acciones vinculadas al trabajo. Pero aún acciones fuera del trabajo, si afectan a la empresa, el prestigio de la empresa, también pueden ser causal de notoria mala conducta. Por ejemplo, personas con exposición pública, por ejemplo, o demás, que sean inmediatamente asociadas con la empresa, todo lo que dañe el prestigio de la empresa gravemente y ocasione un daño al empleador, puede ser causal de notoria mala conducta perfectamente. Hay que respetar el criterio de proporcionalidad. Ahora bien, lo que me mencionabas del quebranto de caja, bueno, eso hay que ver, puede llegar a ser o no, porque una cosa es que falte dinero, simplemente eso, y otra cosa es que yo pruebe o que haya grandes indicios de que hay un robo o hay graves incumplimientos, ¿verdad? Porque si la cuestión es simplemente que falta dinero, bueno, se le quita el quebranto de caja, que se puede quitar no solo del mes en que perdió el dinero, sino que si se excede ese monto, se le puede quitar incluso del quebranto de caja de meses subsiguientes, ¿verdad? Ahora, de ahí a que sea notoria mala conducta, lo conveniente para el empleador es iniciar una investigación, ¿sí? Para tener pruebas realmente de la responsabilidad dolosa del trabajador. Claro, bien. En el caso de que se llega a un despido, ¿qué tipo de clase, digo, cuáles serían las causantes de despido que se admiten? Bueno, a ver, en realidad no es algo regulado legalmente y, digamos, el despido en general hay que pagar despido, un despido común en todos los casos, salvo que hubiera notoria mala conducta. Después puede haber algún caso especial que se considere que haya sido un despido abusivo, todavía más aún, que bueno, ahí habrá que pagar una indemnización mayor a la normal. Por ejemplo, cuando el despido se deba a motivos personales, por ejemplo, o que haya habido acoso, o despidos especiales como el que hablábamos hoy de la trabajadora embarazada, o también puede ser casos de accidente de trabajo. Pero bueno, fuera de eso, todo tipo de despido paga la indemnización común, salvo los casos de notoria mala conducta. Perfecto, muy bien. Y en el caso del seguro de paro, porque de repente una de las opciones que puede tomar el empleador es ante una situación donde la persona evidentemente está mal de su carácter o vaya a saber qué es lo que le pasa y se está comportando no de una manera correcta dentro de la empresa, una de las opciones puede ser enviarlo al seguro de paro. Sí, claro, sí. Hay más de una opción incluso, porque puede ser por suspensión total el seguro de paro, es decir, que bueno, por estos meses no trabaja, ¿verdad? Y ahí el trabajador, bueno, tendrá derecho a cobrar seguro de paro por un 50% de su salario, o incluso también puede haber una reducción del trabajo, que en esos casos también se le reduce la carga horaria y bueno, el trabajador también recibe un seguro de paro. Son distintas opciones que tiene el empleador. Ah, perfecto. Así que existe esa posibilidad de que poder reducirle el horario y a su vez compensar con un seguro de paro, digamos,
que la persona pueda estar trabajando menos horario, pero a su vez puede cobrar ese complemento. Sí, exacto. Hay que respetar el tiempo, porque por suspensión total se lo pueden dar seguro de paro 4 meses, ¿verdad? Más de eso ya sería un despido. ¿Qué es lo de suspensión total? Es decir, cuando se lo suspende, por ejemplo, por notoria mala conducta, ¿se lo puede suspender a alguien? Sí, bueno, puede haber suspensión incluso sin goce de sueldo, que ya es distinto, es como sanción, ¿no? Pero cuando el trabajador se lo envía el seguro de paro porque determinado tiempo no va a trabajar, es el seguro de paro común por suspensión de la actividad. El trabajador no tiene trabajo en esos meses, que pueden ser hasta 4 meses. Ahora, ¿el empleador tiene que tener algunos requerimientos para mandar a seguro de paro a determinado número de empleados? Porque, por ejemplo, yo he sentido que si mandás a seguro de paro a alguno de los empleados, en realidad no podés tomar nuevos empleados. ¿Es así correcto? Sí, en muchos casos esto es lo que se arregla en los casos de empresas que estén en dificultades económicas y se lleva adelante una negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Muchas veces se resuelve que se envía trabajadores al seguro de paro, pero después si la empresa requiere nuevos trabajadores los toma de ahí. Ahora, de regla en realidad podría, si no se hubiera acordado específicamente ese tema. Bien. O sea que podría mandar a seguro de paro a alguno de los empleados que tiene actualmente y a su vez tomar nuevos, igual. Sí, salvo que haya acordado esto que te digo, que muchas veces pasa en los casos de empresas con dificultades económicas que se ven obligadas a enviar trabajadores al seguro de paro. Bien. ¿Qué es lo del seguro de paro rotativo? Contame porque eso me parece muy interesante para aquí, para la zona de Maldonado y de Punta del Este, donde hay comercios que viven una evolución diferente durante el año, con mucho trabajo en la temporada y poco trabajo en invierno. Entonces, ¿cómo es que se aplica lo del seguro de paro rotativo?